¿Qué tal están todos? Espero estén teniendo un gran día lleno de muchas bendiciones y energía positiva. Yo soy Emil Klein y empezamos con el monólogo. Antes de empezar con el monólogo, quiero mostrarles un video muy interesante que habla sobre la ontología. Ahora, pero en la ontología, básicamente, que es donde nosotros nos vamos a centrar, el problema en la realidad es algo que es bien importante. Y es que la realidad por sí mismo, por concreción, por acción, por serie, es ante nosotros difusa siempre. Karel Kosid, un gran teórico, epistemólogo de la República Checa, él le llamaba el mundo de la pseudoconcreción, el mundo de lo aparente, ese mundo que está escondido ahí, pero que solo a través de la ciencia y la filosofía, como dijo Marx, si no hubiera ciencia, si la realidad se nos presentara independientemente de nosotros, fuera en vano la ciencia y la filosofía. Es decir, si las cosas de la realidad las conociéramos así por sentido común, es por gusto de la universidad, es por gusto del estudio, es por gusto de la ciencia. Por eso siempre la ciencia y la filosofía van a estar para ayudarnos a descubrir la realidad. Y por eso sí decía ese mundo de la pseudoconcreción. Ahora bien, nosotros nos enfrentamos ontológicamente a que no podemos decir, y es el debate de la ontología, que porque yo percibo el mundo de una manera, necesariamente el mundo así es. Aunque nos han dicho algunos que la realidad, por ejemplo, Peter Berger y Luhmann, en su libro La construcción social de la realidad, nos tratan de decir de que el mundo es un mundo perceptivo. Es decir, nosotros comprendemos el mundo desde nuestras percepciones. Y las percepciones son las que nos ayudan a construir la realidad. Ahora, que yo construyo una realidad perceptiva, es decir, que yo la construyo en mi pensamiento como que esa es mi percepción de la realidad, no significa que esa es la realidad. Y el debate de la ontología es ese. El debate de la ontología es claramente, si yo estoy en un edificio de 20 pisos y yo me percibo a mí mismo como un pájaro, ahí está. Y si yo me lanzo y pienso que voy a volar, hay algo que se llama ontología que no me deja volar, y es la realidad, que yo no tengo alas para volar. Por lo tanto, mi destino sería el que todos conocemos. Ahora, si yo invento una máquina, un aparato que pueda volar y me lo pongo, fácilmente lo puedo hacer. Porque la ontología es el límite de la realidad misma. Bueno, debo mencionar que hace unos videos atrás hablé sobre la importancia de tener más psicólogos y sociólogos, pues Walter Faguaga es un sociólogo muy profesional y pues me pareció muy conveniente mostrarles ese video. ¿Es El Salvador realmente el país más seguro de América Latina? En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Eso es lo que dice Nayib Bukele, pero ¿seguro para quién? Porque si ser seguro significa que ya no hay homicidios, entonces sí, El Salvador lo ha logrado. Pero si seguridad también significa tener empleo, salud, educación y futuro, entonces todavía falta mucho. Resuelto, o sea, es que, perdón, mira, perdóname, no, que aquí en El Salvador tengamos asesinatos que se han resuelto, pandillas que se han estabilizado su control de alguna manera, no quiere decir que el problema lo tenés resuelto en cuanto a la administración de justicia y la garantía que tienen los ciudadanos. O sea, estamos hablando de la seguridad de los terroristas. Los terroristas están controlados en El Salvador. A eso me refiero. Sí. Que cuando por eso, pero controlados con autoritarismo, con falta de garantías, con violaciones a los derechos humanos. Es que todo eso es relativo. Todo eso es relativo porque ese choque. Claro. Sí, es que el abandono de millones de personas te tenía a un montón de inocentes asesinados. Es cierto que el sistema en este momento no es perfecto, con todas las reformas que se han hecho para tratar sui generis el tema de los terroristas, pero antes morían más inocentes. Sí y no.
El régimen de excepción implementado en El Salvador a partir de marzo del 2022 ha tenido un impacto significativo en las cifras de homicidios en el país. Pero a continuación les presentaré una comparación de los datos de seguridad antes y después de la instauración de este régimen. Antes del régimen de excepción, en el 2021, los homicidios registrados fueron 1,147. La tasa de homicidios, 18.1 por cada 100,000 habitantes. Para 2022, hasta marzo, el 26 de marzo del 2022, se registraron 62 homicidios en un solo día, lo que llevó a la implementación del régimen de excepción. Después del régimen de excepción, 2022 de marzo, homicidios registrados 495, tasa de homicidios 7.8 por cada 100,000 habitantes. Para el 2023, homicidios registrados 154, tasa de homicidios 2.4 por cada 100,000 habitantes. 2024, homicidios registrados 114. Tasa de homicidios 1.8 por cada 100,000 habitantes. Estas cifras indican una disminución significativa en los homicidios tras la implementación del régimen de excepción. Sin embargo, es importante considerar que, según informes de organizaciones de derechos humanos, estas medidas han facilitado graves abusos, incluyendo detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. En resumen, aunque los datos oficiales muestran una notable reducción en la tasa de homicidios desde la instauración del régimen de excepción, es esencial analizar estos resultados en el contexto de las preocupaciones sobre derechos humanos y el respeto al Estado de Derecho. Desde la implementación del régimen de excepción en El Salvador en marzo del 2022, diversas organizaciones de derechos humanos han documentado una serie de violaciones que incluyen detenciones arbitrarias, tortura y muertes bajo custodia. Las detenciones arbitrarias, detenciones a personas inocentes. Se estima que más de 85,000 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción, incluyendo aproximadamente 3,319 menores de edad, según datos de Human Rights Watch. Muchas de estas detenciones se han realizado sin órdenes judiciales y sin pruebas claras de vinculación con actividades delictivas. Violaciones de derechos humanos, tortura y malos tratos. Amnistía Internacional ha denunciado casos de tortura y otros malos tratos a personas detenidas, incluyendo restricciones de alimentos, agua y acceso a servicios de saneamiento, así como falta de atención médica adecuada. Muertes bajo custodia. Informes indican que al menos 350 personas han fallecido bajo custodia durante el régimen de excepción. Detención de menores. Más de 3,000 menores han sido detenidos en el marco del régimen de excepción, lo que ha generado preocupación por las condiciones y el trato recibido por los niños y adolescentes en detención. El irrespeto al Estado de Derecho. Las suspensiones de garantías constitucionales, como el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, ha debilitado el Estado de Derecho en El Salvador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que estas medidas han llevado a una preocupante institucionalización de políticas que violan masivamente los derechos humanos. En resumen, aunque el régimen de excepción ha sido presentado por el gobierno como una medida para combatir la delincuencia, múltiples informes de organizaciones nacionales e internacionales evidencian que ha resultado en graves violaciones a los derechos humanos y un debilitamiento del Estado de Derecho en El Salvador. Ahora bien, cuando hablamos de derechos humanos y cuestionamos el régimen de excepción, muchos fanáticos del oficialismo rápidamente responden con frases como: entonces defendés a los mareros, preferís que maten gente como antes, ahora se vive mejor, punto. Pero hay formas de responder con firmeza, empatía e inteligencia sin caer en provocaciones. Número 1. Derechos humanos no es igual a defender criminales. Yo no estoy defendiendo pandilleros, estoy defendiendo el derecho de todos los ciudadanos a no ser encarcelados sin pruebas, a tener un juicio justo y a vivir en un país donde el Estado no abuse del poder. Vamos a aclarar que los derechos humanos son universales. Y protegerlos no significa apoyar el crimen, sino impedir que cualquier persona inocente pueda ser víctima del mismo sistema. Número 2. La seguridad no puede costar la justicia. Sí, ahora hay menos homicidios, nadie niega eso. Pero si para lograrlo hay que encerrar a gente inocente, incluso niños sin pruebas, ¿realmente hemos ganado algo como sociedad? Y les voy a decir que no todo vale con tal de obtener seguridad. De lo contrario, se abre la puerta al autoritarismo. Número 3. ¿Y si mañana te toca a vos? Hoy aplaudimos cuando detienen a otros.
Pero, ¿y si mañana te acusan a ti injustamente? ¿Te gustaría estar 6 meses preso sin pruebas solo porque alguien te señaló? Número 4. Nadie dice que antes era mejor. Nadie. Claro que antes era un infierno. Pero eso no significa que ahora debamos aceptar abusos como si fueran normales. Salir del miedo no debería significar entrar en la indiferencia. Y termino con esto. No quiero volver al pasado violento, pero tampoco quiero vivir en un país donde encarcelen inocentes para mantener una estadística. Quiero seguridad con justicia, no una paz basada en el miedo. Al final del día, por mucho que los mexicanos salgan a enojarse, salgan a insultarnos o lo que ellos... Es decir, en el momento en el que tenés mexicanos diciendo que sus terroristas son súper terroristas y que son invencibles y que hasta casi exaltándolos, eso es... Han normalizado tanto la violencia que creen que es imposible erradicarla. En Europa hay un consumo de drogas mucho mayor que el de Latinoamérica. Y no hay carteles. Habrán dealers, ¿verdad? Pero no hay carteles de la droga, no hay carteles de la droga, mucho menos controlando territorios en Europa. Y Francia va a controlar el sur de Francia, lo va a controlar un cartel. Eso no pasa en Europa. ¿Por qué? Porque el Estado controla su territorio. Y aquí en Latinoamérica no. Países pequeños como Honduras, grandes como Brasil, no podemos controlar el territorio. Tenemos que dejarle esa zona a los carteles. Controlan sectores grandes de México, controlan sectores grandes de Colombia, controlan sectores grandes de Brasil. Pero ¿por qué no hay ningún estado de los Estados Unidos, de los 50 estados, que esté controlado por un cartel? ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Y es que no hay Estado que no pueda eliminar la delincuencia. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. Cuando Bukele dice que en Europa no hay cárteles, está haciendo una afirmación ontológica. Está dibujando una línea. Los cárteles son esto, no aquello. Lo que tenemos nosotros es verdadero, crimen organizado. Lo de ellos es otra cosa. Pero esa definición no es neutra. Tiene una intención, es política, es narrativa y en parte es conveniente. La realidad europea. Vamos a los hechos. En Europa operan grupos como la 'Ndrangheta italiana, considerada por muchos como la organización criminal más poderosa del mundo. Mueve toneladas de cocaína desde América Latina, infiltra gobiernos, lava miles de millones. Y eso no es un cártel. En Países Bajos, la Mokromafia controla puertos clave como Rotterdam y Amberes. Están vinculados a asesinatos, corrupción y conexiones con los cárteles mexicanos. Tampoco califican. En los Balcanes, los clanes serbios y montenegrinos controlan rutas internacionales de droga desde Sudamérica hasta Europa del Este. Entonces, si no les llamamos cárteles, es porque no lo son. En Europa hay un consumo de drogas mucho mayor que el de Latinoamérica. Y no hay carteles. Habrán dealers, ¿verdad? Estúpido. O porque no nos conviene llamarlos de otra forma. Parte 3. El poder de definir. Y aquí está el punto clave. Definir es una forma de poder. Cuando tú decides cómo se llama algo, también decides cómo se percibe. Y Bukele está diciendo, en esencia, lo que combatimos en El Salvador fue algo mucho más grande, más brutal. Lo que hay en Europa es casi insignificante. Eso refuerza su imagen de victoria, pero también minimiza una realidad europea que es mucho más sofisticada, silenciosa y peligrosa. Porque en Europa los cárteles no necesitan AK-47 ni fosas comunes. Ellos tienen puertos, bancos, abogados y políticos comprados. Entonces, nos vamos a preguntar eso. ¿Qué es más peligroso? ¿El narco que dispara o el que no necesita disparar porque ya lo tiene todo comprado? Bukele puede tener razón en que el modelo europeo es distinto, pero decir que no existen cárteles, eso ya es otra cosa. Y esa es la importancia de la ontología. Lo que no se nombra, no se ve. Y lo que no se ve, no se combate. Si este tema te hizo pensar, te invito a seguirme y compartirlo. Les deseo un bello día. Yo soy Emil Klein y será hasta la próxima.